Estamos en vivo. Muy buenas tardes, tengan todos y todos ustedes que el día de hoy, 3 de agosto del año 2020, nos pueden acompañar. Les agradecemos más en que estén presentes en una sesión más del programa 10 Actores por la Juventud de la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos Veracruzanos. Estamos a través de Facebook Live, nos encontramos en vivo desde Zoom con el senador Ricardo Huet. El día de hoy es una destacada personalidad, es un hombre trabajador, honesto y con sus principios bien claros y un verdadero profesional. Una persona con gran trayectoria empresarial y política, y sobre todo un jalapeño de corazón. En el servicio público se ha desempeñado como alcalde de Jalapa, diputado local de Veracruz y ha sido representante del distrito 10º veracruzano en San Lázaro. Y desde el 2018 es senador de la República. En el Senado es secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África y es miembro de las comisiones de Economía, de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Por favor, le damos la bienvenida al senador Ricardo Huet. Muchas gracias, senador, por acompañarnos el día de hoy. Te agradezco, Gerardo, me da mucho gusto verte, tenía mucho tiempo de no saludarte, sé que tu carrera familiar, profesional, de joven estudiante y deportista es destacada, pero además de buen ciudadano. Yo no me da mucho gusto que estés en esta Cámara Nacional de Jóvenes Políticos mexicanos, porque te conocí muy pequeño, yo alguna vez, sonsacado por tu familia, por tu padre en especial, que le guardo un gran respeto, y de tu mamá, me dieron cuerda para ser político y para ser alcalde de la ciudad, y ahí te recuerdo de pequeño. Muchas gracias, estoy a tus órdenes. Bueno, pues es un gusto que nos pueda acompañar el día de hoy, que se haya tomado el tiempo para poder platicarnos un poco de las experiencias, de la perspectiva que tiene usted desde su trayectoria, desde su puesto, de los retos que nos deparan como veracruzanos en un futuro y qué es lo que podemos esperar de Veracruz. Bueno, vamos a esperar de Veracruz precisamente lo que hagan los jóvenes veracruzanos, la agenda que tengan los empresarios, los campesinos, la sociedad en conjunto, y de acuerdo con las políticas públicas que se desarrollen y también, sin duda, de las buenas políticas que den efecto a los nuevos gobernantes. Pero a mí me queda claro, y por eso me da mucho gusto estar con ustedes, porque si no hay una agenda política de jóvenes y si no hay una agenda política de la sociedad, lo que podemos esperar de Veracruz verdaderamente es que otros tomen decisiones por el verdadero oficio o necesidad que tiene el pueblo de Veracruz. Me da mucho gusto por eso. Y yo creo que Veracruz, como el país, está viviendo un reto enorme, desde luego por la pandemia, por el tema global, por las consecuencias que se pueden dar en tema de la situación económica que conlleva toda esta situación, que ha detenido el 65% de la economía en el país. Sin embargo, México es muy fuerte y con estas actitudes de los jóvenes y de que cada quien ponga un granito de arena para ser mejores mexicanos, mejores veracruzanos, abatir la corrupción, políticas claras en el beneficio de buscar los equilibrios, creo que va a salir adelante. Muy bien, nos comentaba un poco del aspecto económico, como veracruzanos, teniendo un puerto en Veracruz, claro, y puertos muy importantes, el desarrollo económico, ¿qué nos depara como reto, y cuál es la visión que tenemos, ¿no? Como gran puerto que tenemos? Bueno, Veracruz hoy tiene, afortunadamente, uno de los puertos más importantes de Latinoamérica, con el crecimiento que tiene en infraestructura, con la gran cantidad de contenedores que se prevén que estén llegando, que ahora va a tener más de 1,500 contenedores de salida probablemente en corto tiempo. Y vamos a hablar de dos tiempos: la normalidad con la pandemia, una vez que se termine, esperemos Dios pronto, y desde luego la reactivación que representa un puerto muy importante, desde luego, y con una buena conexión carretera. Veracruz se pone en el escenario de América para que pueda ser el puente, desde luego, del crecimiento de la mayor cantidad de mercancías. Veracruz ya tiene el puerto, es el tercero más importante a nivel nacional. Y hoy te digo que con toda esta infraestructura están llegando más cantidad de contenedores para darle servicio al abasto y a la exportación de productos mexicanos. Excelente. También nos gustaría mucho que nos pudiera platicar legislativamente en el sector de seguridad, qué retos es lo que tenemos como veracruzanos y cuáles son las principales problemáticas en el Estado, ¿no? En este sentido. Claro que sí, mira, hoy mismo, como ustedes saben, ha habido reformas importantes, desde luego, como fue la ley de la Guardia Nacional. Hoy acabamos de discutir, inclusive en el Senado de la República, me tocó ser parte de la reforma al artículo 19 de la Constitución,
en las leyes secundarias en relación a medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa. Hoy para la seguridad es delito grave el asalto en carretera, cuando no era uno entre ellos. Para la seguridad, obviamente sabemos que los delitos electorales son delitos graves. Tenemos también como el robo a casa habitación es grave, el portación de arma de alto poder o exclusivas de las Fuerzas Armadas, de repente no era delito grave y entonces la sociedad está en una desventaja cuando por algunos otros delitos los delincuentes eran detenidos, pero no por la portación de armas y salían con una facilidad relativa. Esto ya quedó. Los hidrocarburos que tanto daño le hacen, el robo, tanto en ductos como en pipas, como en la venta de ilícitos en hidrocarburos o la importación indebida de buques que llegan a los puertos queriéndolos pasar sin que paguen los impuestos correspondientes, pues eso ya es delito grave. Entonces, poco a poco se está reforzando y esperemos que estas medidas le den mayor seguridad y desde luego con mejor bienestar, como dice el presidente de la República, podemos equiparar las leyes, la formalidad de los delitos graves, pero también con una sociedad más justa, que es a donde queremos llegar, para que el equilibrio presente situaciones de seguridad más seguras y más certeras, con mejor futuro para el resto de los mexicanos. Excelente. Y ahora, como jóvenes, claro que nos corresponde tener mucho interés en los retos que tenemos, claramente, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, ¿cuál es el principal reto que tenemos como jóvenes para enfrentar en un futuro? Yo creo que uno de los retos, y me llama mucho la atención la organización o la cámara que ustedes tienen, que está en el mejor momento. A mí me parece cuando los jóvenes son indiferentes a lo que pasa en su país, cuando no se interesan a la edad tan corta que tienen ustedes, pero muy seria, como lo que están haciendo, me preocuparía mucho. Hoy nos da mucho aliento, los somos adultos, los que ya estamos en un proceso que tenemos que dejar en mejores condiciones a las nuevas generaciones en el escenario político y social, que ustedes estén participando, apoyándolos y desde luego recibir la agenda que ustedes tienen para que se hagan mejores políticas públicas y tengan un futuro mejor. El momento que vive el país es tan importante como lo que ustedes van a tener que heredar con lo que hagamos nosotros. Y por tal motivo, yo creo que estar de cerca con ustedes y esperar de ustedes una agenda concreta y que ustedes también hacen una convocatoria de agenda concreta para las fuerzas políticas, me parece extraordinario. Excelente. Bueno, también como veracruzanos tenemos un amplio aspecto en el sentido de la empresa. Y usted como empresario, claro que debe tener un conocimiento más amplio y más profundo de ese tema. Entonces, desde su perspectiva como legislador, como empresario, en ese sentido, en ese sector, ¿cuál es la principal problemática actual y cuál es el principal reto a resolver en ese sentido? Bueno, desde luego el desempleo que ha traído como consecuencia la pandemia. Y creo que tenemos que hacer una agenda solidaria entre el gobierno de la República, los gobiernos estatales, el sector obrero y patronal, para que sentados en una mesa concreta veamos cuál es el escenario en los siguientes meses reales, una vez que se tenga la vacuna y que se reactive la economía en una forma real y que vayamos midiendo las consecuencias. Yo creo que hay que hacer una medición de salud que es muy cierta, que hay un gran esfuerzo de los estados y la federación, del sector salud también, pero sin embargo, a mí me falta, y lo digo con mucha sinceridad, una agenda concreta donde se incluyan a todas las partes de la producción mexicana y que tengamos oportunidad de saber a dónde vamos. ¿Por qué? Porque hay que medir, tomar mediciones y acciones que permitan mitigar este problema, que tiene que ver con muchas cosas. Muchas micros y medianas empresas están cerrando en este momento. No van a regresar, es una realidad. Hay que preocuparse por la pandemia del desempleo. Hay que preocuparse cómo le hacemos para que tengamos regionalmente políticas económicas de la derrama del presupuesto federal, tanto en municipios como en estados, localmente. Que tengamos ejemplos de activación local con la mayor derrama, con la mayor oportunidad de que los procesos de concurso, licitación y asignación del recurso sea transparente, sin corrupción, pero también en una forma ágil a los sectores más vulnerables para que también tengan ese desarrollo, flujo y que se pierdan menos empleos. Yo he solicitado por ahí que se suspendan, no regalados, pero que se suspendan a las micros y medianas empresas los pagos del seguro social, el 3% a la nómina estatal y que se pagan a partir de que termine la pandemia la suerte principal del mes corriente y que se vaya pagando un 10% de lo que se debe atrasado para que las empresas tengan capital y flujo y no
provoquen desempleo. Aquellos que conserven la planta de trabajo, que se les dé esta oportunidad. Esto es asunto concreto para que se puedan salvar unos cuantos empleos. Y las actividades de los municipios y las actividades de la derrama tienen que ser total y rotundamente ágil y desde luego con inmediatez de darle empleo a los sectores más vulnerables. Eso creo que es muy importante. Claro, y ahora una pregunta más de Veracruz también. ¿Qué sector o qué parte es la que tenemos como oportunidad para desarrollar, primero que nada, dentro de esta pandemia y desde su perspectiva, y también hacia futuro? ¿Qué sector es el que verdaderamente podemos explotar y aprovechar como veracruzanos? Yo no distinguiría uno como tal. Yo creo que todos son parte de una cadena de producción, una cadena de posibilidades para unos. Desde luego que el sector primario, secundario, todos tienen una función, el profesional también, pero hay que ver el escenario que se presenta, cuál se reactiva primero de acuerdo a las posibilidades. Te voy a decir una cosa. Imaginémonos ustedes los señores que tienen negocios de banquetes y que ahorita no tienen eventos escolares, que no tienen eventos de bodas, por más que queramos es una situación difícil y hay que hacer algunas acciones diferentes dentro de lo que tienen para que puedan subsistir. Hay sectores, por ejemplo, que ya se reactivaron ciertamente porque con esto de la designación de esenciales, algunos pueden tener un poquito de actividad, si no al 100%, en un 40%, en un 30% o hasta en un 60%. Pero hay otros que sí son muy vulnerables. Apostarle por tal a un sector, yo creo que una vez resolviendo el tema que vemos dentro de poco en el asunto de la apertura ya comercial, tendríamos que ver cuál es el daño y cómo apoyar esos sectores o esos segmentos que quedaron totalmente lesionados para poderlos reactivar. ¿Cómo? La banca ha hecho lo suyo, está extendiendo los créditos, está condonando tiempos para que se suscite una probable prórroga en las obligaciones que tienen financieras las empresas. Me parece algo muy interesante. El gobierno tiene que hacer lo propio. La facilitación en algunos negocios de aperturas inmediatas que sean esenciales para que la gente migre eventualmente de lo que tiene con la infraestructura que tiene para que aperturen negocios con ciertas prórrogas, creo que sería extraordinario. Y para esto, yo creo que hay sectores que se pueden reactivar, pero dependiendo al final del camino cuál es el diagnóstico en cada segmento. Yo apuesto porque los negocios, los sectores organizados de cada sector de empresa tengan que acercarse con autoridad y trasladar momentáneamente de migrar. Te pongo un ejemplo, los gimnasios, por más que quieras, no van a abrir pronto. ¿Qué les hacemos a ellos o qué manera pueden migrar o con el mismo permiso de operación, qué otras cosas de servicio pueden otorgar esenciales para que todos seamos más esenciales y menos negativos? Porque así nada más cerrar y darle como quieras está muy difícil. Entonces tenemos que ver esos espacios, esos empleos, qué oportunidades les damos de que momentáneamente la licencia que tienen para trabajar en un giro puedan ser momentáneamente en la pandemia ocupados para que puedan esos lugares tener una acción que pueda permitirles por lo menos respirar, siempre cuidando el empleo. Claro, yo ahora voy a hacer una pregunta un poco más directa acerca de la Comisión de Participación Ciudadana. ¿Hay alguna estrategia o qué estrategias están aplicando para poder hacer esta inclusión, esta fusión de lo que es gobierno y sociedad para que haya un acercamiento más cercano, perdón, válgame la redundancia de la palabra, para que haya un mayor acercamiento y que podamos desarrollarnos como sociedad y como Estado veracruzano, ¿no? Hay algunos esfuerzos, sí. Hemos visto en el gobierno federal, el presidente de la República, que ha lanzado algunos acuerdos con hospitales, con empresarios, ha habido acercamientos, pero el sentir que ahorita estamos revisando es que también entre el Poder Legislativo y que pues podamos ser, digamos, más efectivos en algo concreto, en una ruta perfecta, tanto que se replique, que sea el ejemplo del gobierno de la República, pero en los gobiernos federales y estatales, una gran cordialidad. Yo creo que no son momentos ahorita de situaciones partidarias, no es momento de cuestiones políticas, sino de cómo le hacemos para que todo el mundo pueda tener un espacio de trabajo. Ahí creo que sí tenemos una tarea muy grande. Yo desde la comisión, como integrante en el Senado de Economía, estamos el 24 en la plenaria con el partido y aparte con la comisión, tratando de preparar un documento que pueda, con los demás miembros de la comisión, con el presidente y los demás partidos, un proyecto
concreto para que se pueda replicar y que de alguna manera tengamos nosotros el apoyo, el compromiso del Estado, el compromiso de los empresarios, el compromiso del Poder Legislativo, que también tiene que ser, y desde luego convocar a los estados para que en todo caso todos participemos en un acto que se viene encima. Hoy se ha caído la recaudación fiscal en una forma contundente, los ingresos de IEPS también, y entonces el próximo presupuesto que será discutido en el mes de septiembre en la Cámara de Diputados y ratificado en el Senado, pues nos va a demostrar de qué contamos y qué contamos para poder apoyar y enfrentar el año que entra el tema de la pandemia con un petróleo que no llega a ser lo suficientemente el valor que se pretendía y con un valor del dólar que le ha traído más deuda al país. Por eso necesitamos ya ver el escenario futuro con mucha seriedad y poder tomar medidas que puedan mitigar el daño. Excelente. Y ahora, otra vez una pregunta acerca de los jóvenes. Desde su perspectiva, ¿qué medidas se pueden tomar para que un joven, cualquiera, un joven promedio mexicano, pueda tener ese acercamiento con el Senado, con la legislación, con el gobierno? ¿Qué estrategias puede haber para que haya este verdadero acercamiento? Bueno, ustedes tienen todo el derecho, la ley queda claro. Nosotros, los servidores públicos y en el Senado, estamos obligados a atenderlos y a mí me da mucho gusto hacerlo. Y en su caso, yo me pongo a la disposición como senador de la República para que ustedes, la agenda que tengan de trabajo, las ideas que ustedes consideren concretar, poderlas recibir con todo el aprecio y con toda la seguridad de que van a ser atendidos respetuosamente, pero con mucho entusiasmo. Te reitero, Gerardo, que para mí es muy importante los adultos, que tengamos jóvenes que hoy estén sentados en un diálogo con un senador y que aparte tienen el deseo de preguntar, participar y opinar sobre los temas de este país. A mí me daría mucha tristeza la indiferencia de los jóvenes. Necesitamos obligadamente la agenda de los jóvenes porque son los dueños del inmediato presente. Nosotros ya tal vez tenemos una trayectoria en historia, pero tenemos que dejarles la plataforma para que ese talento que ustedes tienen y ese interés sea visto en acciones de agenda y de trabajo. Yo me pongo a la disposición como senador de la República, el tiempo que esté presente, y me va a dar mucho gusto que en el momento que el COVID, la pandemia y las situaciones que tenemos nosotros en el Senado hoy de restricciones para hacer las reuniones de agenda, tanto en el Senado, están complicadas por el tema de la salud. Sin embargo, no hay pretexto. Estamos trabajando con este medio, hemos hecho agendas de 2 en 2, hemos trabajado inclusive en atención ciudadana en Veracruz, aquí en Jalapa, en mi oficina, constantemente, cuidando desde luego que no sean más de 2 personas por agenda en cuanto a cada caso, pero si algo tienen, yo te pido que estemos en comunicación y en lo que yo pueda ser útil para que ustedes las dudas o los iniciativas, inclusive puedo hacer llegar alguna iniciativa, la revisamos. Si ustedes tienen una iniciativa concreta, yo la propongo en la tribuna. Una vez yo dije que el asiento del Senado era de los veracruzanos y de los mexicanos, y que todos los que quieran ser senadores en su momento pudieran acompañarme para que en ese momento la voz llegara a la curul. Yo no soy de los que me siento en la curul, me siento un poco a veces rebelde independiente, pero seguro y serio de lo que hago. Y si ustedes quisieran que desarrollemos alguna propuesta con mi equipo de trabajo, con el de ustedes, para algo muy concreto de la juventud, desde aquí te digo que con todo gusto lo hago, Gerardo. Muchas gracias. Y ahora en el sector educativo, que yo sé que no es miembro de esta comisión, pero que pues verdaderamente en México nos estamos quedando cortos. Ahorita vemos que ya se incluye una nueva materia, ahorita con el secretario Esteban Moctezuma, que se prestó hoy en la mañana. Para usted, ¿qué punto educativo que como sociedad debemos mejorar urgentemente, ¿no? Bueno, hoy lo que vimos, si me permite, lo voy a dividir en 2 partes, es el esfuerzo del Estado para que sigan estudiando los niños, no en la forma óptima que es en sus casas, lo entiendo, pero también se tiene que cuidar con responsabilidad a las familias y a los hijos. Millones de niños, o miles de niños y personas tendrían que salir a las calles a los horarios escolares y a esa convivencia peligrosa, por cierto, mientras no se tenga controlada la pandemia. No es lo más óptimo lo que se vio, pero es lo que hay y esperemos que esto despresure un poco para que los niños puedan seguirse capacitando y educando. Hay una cosa que es muy importante, yo lo digo en términos
reales. Yo creo que todas las materias son buenas, pero hoy México necesita materias muy cívicas, materias de valores, materias de principios y materias de respeto. Las sociedades de mayor crecimiento son las que, aparte de la técnica, la tecnología y todo lo que tenga que ver con la formación profesional, si no va acompañada de una moral totalmente a prueba de golpes, no va a ser nada, no tiene nada que hacer. En la política pasa lo mismo. No podemos tener políticos o podemos tener funcionarios que, te puedo poner un ejemplo, van a misa los domingos, pero de lunes a sábado se le pasan robándole al erario público lo que pueden. Tenemos que acabar con la simulación de la política, de la función pública y del profesionalismo tanto empresarial como social. Si no somos congruentes como padres, como hijos, como seres humanos, yo no le apuesto a que ningún cambio en la Constitución, así se reforma el 19 constitucional, va a ser suficiente. Tenemos que tener una sociedad que entre a un proceso de una educación nacionalista, perdón que lo diga, pero moralista. Y moralista hablo de principios de respeto para lo que, como dicen los japoneses, si lo que está ahí no es mío, debe de ser de alguien y yo no tengo por qué tocarlo. Y aquí en México, a veces, no siempre, lo que está ahí es de todos, aunque no sea de ellos, y eso no puede ser. Hemos tenido acontecimientos tremendos de saqueos en este país y tenemos que evitarlo. El presidente está luchando por eso, me queda muy claro, pero los que se fueron y algunos que llegaron ya tienen las mismas prácticas de desaseo en la función pública y es lamentable. Traicionaría la esperanza de un movimiento político que para que a algunos les guste y otros no, pero así se dio en la sociedad. Lo decidió el pueblo de México para bien o para mal. Yo espero que sea para bien. Pero si no le ponemos el ingrediente, que se acabe con un pasado turbio y no generalizando, porque en todas partes hay gente valiosa. Pero ese asunto que llevó a rencor de los saqueos y de la corrupción lo adopta este nuevo proyecto, sería lamentable y sería verdaderamente difícil para el cambio que quiere el presidente o inclusive que quiere la sociedad, que a final de cuentas le apostó por un cambio. Yo por eso te digo que me gusta cuando dicen que, y respeto a todas las partidos políticos, lo he dicho, a los grupos políticos, sin embargo creo más en el ser humano y creo en la independencia de la persona cuando toma decisiones valientes y trata de evitar. Mucha gente ocupó la política única y exclusivamente para hacer dinero rápido, fácil y pierde la vergüenza. Si tenemos en cualquier partido, no importa que tengan diferencias en el modelo de gobierno, pero que sean gentes decentes, que no se vayan por la canasta del dinero mal habido, que trae como traste pobreza, miseria, mucha inseguridad y rencor social, de nada sirven los partidos con las ofertas que te den ahí en el camino, en las campañas. Yo los convoco a ustedes como jóvenes, que aunque no están ligados a ningún partido, pero exijan precisamente que los derechos de ustedes están en que nadie saquee su futuro, que no saquee el presente y que les den para ustedes y su familia una vida actual plena de transparencia. Y ahí creo que me parece que ustedes son fundamentales en que en su agenda lleven como tal que más allá del partido que gobierne, tiene que ser gente que tenga principios para poder tomar las riendas y gobernar sin rencores, sin divisionismos, sin acusaciones, respetando desde luego cualquier tipo de preferencia personal, electoral, religiosa, porque este es como un rebaño donde el político tiene que saber, o el funcionario público tiene que saber que se enfrenta a una sociedad dispersa y tiene que hacerlos caminar juntos en paz, ¿verdad? Y esa es la labor de la política actual. Excelente. Y ahora es una pregunta un poco más personal. Una persona como usted, destacadísima en todos los sentidos, muy profesional. ¿Qué recomendaciones nos puede dar como políticos? ¿Cuáles son los principales problemas que se ve primero que nada como político iniciándose y cómo es que podemos afrontarlos? ¿Me puedes repetir? Ahí se fue un poco la señal, Gerardo. Perdón, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos como jóvenes políticos nosotros? O sea, ¿cuáles son las principales problemáticas que nos vamos a enfrentar llegando y cómo es que podemos afrontarlas? Primero van a enfrentarse a que los partidos en lo general son grupos. Adentro de los partidos hay equipos y hay grupos. Y a veces
Es natural eso que se da como hoy se está dando también en la vida real, en los tiempos actuales. Siempre sean consistentes, aunque no quedes bien con la gente, me refiero políticamente hablando, pero con tus principios. Eso te va a hacer crecer como político. Se van a enfrentar, desde luego, a que todavía las candidaturas independientes que te dan una solidez, sea complicado ese aspecto por lo económico, por las reglas que existen para que la gente se lance como candidato independiente. Hoy los partidos viven una transición muy difícil, todos. Hoy vemos en Morena un pleito nacional terrible entre la dirigencia, como lo estamos viendo en los demás partidos. Y entonces a veces estatutariamente los jóvenes tienen que afiliarse, estar en un partido y posteriormente hacer los méritos para que sean, me imagino, estar en la cola para poder pretender un cargo público. Yo creo que el país va cambiando rápido, pero hay una cosa muy importante, que la sociedad está mirando mucho a las familias y a las gentes. Y ustedes destacando como jóvenes, pues va a ser al revés los partidos o alguien nos va a tener que jalar para que sean parte de un proceso electoral. Pero tiene que tener mucho carácter para que en esa situación de un paso adelante en la política, ustedes primero se preparen sólidamente para que sepan a dónde van y cómo pueden actuar en la política para que verdaderamente la sociedad se complazca con un funcionario joven y que no se vaya a contaminar a la hora de que llegue a los partidos con tantas cosas que vemos. Esa es parte. ¿Qué van a hacer? La transición que está dando en el país va para más. Este movimiento que se dio está en un proceso y hoy la sociedad demanda como nunca quién te guía, quién te oriente, quién sea seria, quién sea serio. Hay mujeres emprendedoras también. Yo creo que en el grupo ustedes deben haber muchas mujeres jóvenes, como también hay jóvenes ustedes preparados. Si a mí me preguntaran, por lo poco que sé, no conozco a los demás compañeros, perdón que me canalice contigo, porque para mí te conocí joven, muy niño, anduviste en una camioneta, creo ahí, tu padre me ayudó en una campaña para ser alcalde y veníamos de la sociedad civil, ni él ni yo militábamos en ningún partido, ¿sí? Tu mami también estuvo con nosotros, arriesgando también su prestigio, y por eso estoy aquí, porque nunca les voy a hacer quedar mal, pero en el momento que ustedes den un paso al frente, siéntense para que no piensen cómo llegan, sino cómo salen. Y eso es la práctica fundamental para que seas un gran político. Hay una gran oportunidad hoy en la renovación social de nuestro país y creo que ustedes como jóvenes, si siguen como van, pueden ser una propuesta muy seria, pero prepárense mucho, nada más eso es lo que les quiero decir. Claro, la preparación es más que nada de los puntos más importantes, ¿no? Bueno, vamos a abrir una sesión de preguntas, por favor. Les vamos a pedir que pongan en el chat quién quiere participar, quién quiere hacer alguna pregunta aquí al senador. Y nosotros les vamos a ir dando la palabra, por favor. No vayan a activar su micrófono antes de tiempo. Por favor, les pedimos que silencien sus micrófonos si no los están ocupando. Y ahora Ángel quiere hacer una pregunta, por favor, Ángel. Senador, bueno, primero que nada, un gustazo escucharlo. Sinceramente, gracias, es un honor poder conocerlo y poder platicar con usted. Yo lo conocí, de hecho, ahorita que estaba diciendo la campaña, pasó por mi casa, por ahí estuvo, lo conocí, tenía 3 años, de hecho, un poquito más, yo creo que 4. Mi pregunta, senador, últimamente se ha hablado mucho y se ha tocado mucho aquí en el estado de Veracruz. Creo que es una noticia bastante conocida que hasta se va a reír usted. Dicen que es el próximo gobernador de Veracruz. Creo que usted es de los candidatos que la gente vota por usted, no por el partido, sino por la persona. Sabemos que ha militado en 2 partidos políticos bastante importantes dentro del país, como lo es el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Revolucionario Institucional en su momento. Mi pregunta, senador, es, usted en determinado momento, si llega a ser gobernador de aquí del estado de Veracruz, a pesar de que usted me parece es de Pachuca Hidalgo, ¿usted qué haría por apoyar a las juventudes? Sabemos que actualmente muchos funcionarios públicos no nos permiten acercarnos a ellos, no nos hacen caso, nos ignoran, y por eso me da mucho gusto reconocerle esto a usted. Mi pregunta
se la vuelvo a repetir, es ¿qué haría usted por las juventudes para que nosotros los jóvenes tengamos un espacio de mayor oportunidades dentro del estado de Veracruz y podamos desarrollarlos de una mejor manera? Mi segunda pregunta, ¿a usted le gustaría ser gobernador del estado de Veracruz? Sí, no, ¿y por qué? Muchas gracias, senador. Un fuerte abrazo. Oye, te agradezco mucho porque, bueno, primero, efectivamente, yo nací en Pachuca de Hidalgo, estoy aquí desde los casi 3 años de edad. He hecho toda mi vida aquí, tengo 3 hijos jalapeños. Vivió aquí mi familia, mis padres aquí están sepultados y tengo muchos años. No es un impedimento en la general de la República que una persona nacida en México tenga sus derechos electorales, pero no me estaciono ahí. Creo que el tema del Senado me permite ser muy congruente. Yo no pensé ser senador y soy senador. No es que pensé, porque a tu edad ya vas viendo los momentos, cómo se van dando. Cualquiera en Veracruz quiere ser gobernador, alcalde y regidor. Yo lo que te quiero decir, que tengo la simpatía de la gente, pero yo no pienso en la gobernatura como tal. No soy obsesionado del poder. Aquel que se obsesiona con el poder no sirve para gobernar, porque muchas veces la obsesión en el poder te transforma en ambición. Yo valoro más otras cosas. Si se da, no sabemos. Eso pasa mucho. No sé si el COVID nos deje. Si la posibilidad de vida, de salud y condiciones. Falta mucho para un proceso electoral en Veracruz. Yo deseo que le vaya bien a Veracruz, que le vaya bien al gobernador y a su gobierno. Soy gente de buena voluntad, perdón, pero en el momento que uno toma las decisiones, las toma en el momento que consideres que puedes ser útil, que puedes ayudar, que no nada más por un asunto de ego personal. La política para mí no es un ego personal, ni es una ambición para tener poder y traer a tus cuates a corromperse. Eso no va conmigo. Puedo ser un pésimo gobernador para muchos porque en todo caso no soy gente de cuates ni de cuotas, ese es mi problema. Y a veces no somos tan bien vistos. Bueno, vamos a esperar los tiempos sin que yo te conteste porque es una cortesía la que me acabas de dar. Quiero el tiempo que me quede ser un ciudadano querido. ¿Por qué? Porque tengo atrás mis hijos, a mis nietos y a mi mujer, y yo prefiero que en la calle les den las gracias por algo que hizo su padre, su esposo, su abuelo, a que digan, que lo señalen y que yo les herede un momento de vergüenza. Eso es lo que único me motiva en esto. Los jóvenes, te voy a comentar que son lo más importante para el desarrollo, porque sí creo mucho en la formación de los jóvenes, a manera que vayan ellos siendo los que mañana tomen las riendas con otra cultura, como dije hace un momento. Una cultura con sólidas bases, que nos sentamos dignos por funcionarios. Mira, yo he visto tanto en la política que jóvenes que eran, te puedo decir, sencillos como nosotros o como quien sea, de repente con el poder se volvieron locos. Andan con camionetas, con guaruras y con dinero que no sé dónde lo sacaron. Y eso es lo que está generando que la política se vaya desprestigiando. Yo veo en ustedes un gran potencial. El día de mañana ya veremos qué sucede. Por el momento te agradezco la cortesía de el comentario que dijiste porque a ti te compromete mucho, pero si llego a dar un paso algún día al frente, pues lo menos que voy a hacer es quedarles mal. Gracias, senador, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Ángel, por tu pregunta. Por favor, Luis Felipe Rosas tenía una pregunta, por favor, bueno, tu nombre ya lo sabemos, pero por favor, date una pequeña presentación de dónde eres y tu edad y tu pregunta, por favor. Gracias, Gerardo. Muy buenas tardes, senador. Yo me llamo Luis Felipe Rosas Manzano. Yo soy director de Relaciones Públicas de Canacop, capítulo Puebla. Estoy aquí, compañero. Y mire, así como lo hizo el presidente Ángel, yo también le quiero hacer un amplio reconocimiento porque en voces críticas y de expertos a nivel mediático, usted siempre ha sido reflejo, para mi gusto, de dos cosas, de congruencia y de honestidad, y eso siempre es algo de admirar en un político en estos tiempos, ¿no? Donde estamos rodeados de casos como el de Emilio Lozoya y otras virtudes más que hay en la política mexicana. Y bueno, mire, aprovechando este espacio, mi pregunta va hacia dos ámbitos. Uno de ellos en el que usted hace poco pues, fue uno de los protagonistas principales como administrador general de aduanas. Y mire, mi pregunta es si en el tiempo en que estuvo en gestión, en dicha dependencia,
¿usted tuvo registro de la presencia de algún cártel, algún grupo criminal del crimen organizado? Si alguna vez se sintió amenazado por ellos y eso motivó la salida de su cargo, y qué medidas usted nos sugeriría a nosotros, pues, para poder combatir y mitigar los efectos de este mal que nos afecta a todos los ciudadanos, pero principalmente a los jóvenes, ¿no? En muchos lugares donde son reclutados para sus organizaciones. Esa sería una pregunta. Y la segunda es un poco más sencilla, es si las medidas impulsadas desde la Secretaría de Hacienda son, a su parecer, suficientes para poder reactivar la economía después de esta situación tan lamentable. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos compartió esta tarde. Me da muchísimo gusto. Mi papá me habla muy bien de usted. Muchas gracias, senador. Pues, salúdalo mucho, te agradezco y fíjate que muy interesante. Yo estuve 17 meses en aduanas a invitación expresa del señor presidente y te quiero confesar que cuando me invitó le dije que no. Yo sudaba y temblaba porque decía yo que iba a ser a un lugar tan delicado y riesgoso, como bien lo dices. Sin embargo, después de platicar ampliamente y agradecido por la distinción, acepté ir a hacer el trabajo que me encomendó, que fue un gran diagnóstico del escenario general de aduanas en el país, como el diagnóstico general administrativo, operativo, con un sentido verdaderamente lógico y estructural. Y se lo presentamos. Me dio tiempo en ese tiempo de presentar el proyecto 2024 de modernización aduanera. Le presenté cómo se maneja aduanas y cómo a nuestro juicio se debería de administrar para que tuviera un umbral más alto de seguridad. Estuvimos en constantes reuniones con las Fuerzas Armadas, Marina y demás en el Consejo de Seguridad. Nosotros, al salir, dejamos más de 70 denuncias en el órgano de control interno, intervención de varios puertos por mi conducto, que están en proceso, para que se judicialicen varios actos de corrupción que se detectaron. Propuse que el administrador de aduanas, en el cambio de la ley aduanera, no tuviera oportunidad de ser el único que nombrara a los administradores de las 49 aduanas para que no tuviera ese negocio de poner a sus cuates y demás. Se hizo un trabajo intenso. Al final del camino que le entregamos todo este proyecto al señor presidente, después de hablar en 2 ocasiones, concluimos, porque él trae una posición interesante, aunque en la Constitución había que cambiarla. Sin embargo, hoy está reforzando los puertos y aeropuertos y fronteras con más militares y más marinos, que se me hace correcto, porque en su momento y con la historia del país, aunque es en el mundo, pero México no estuvo exento de que precisamente el crimen organizado y las bandas delincuenciales hicieran presencia muy fuerte. Y un civil con cierta preparación no podía enfrentar en ese sentido este tipo de delincuencia. Sin embargo, ya existe, ya había presencia de militares destacados, tanto tú los ves en el aeropuerto con la Guardia Nacional, con militares, pero van a hacer algo más profundo. Y yo le comenté que si él lo veía así, en la otra discusión de que se hagan cargo administrativamente no se puede hasta que se le dé, desde luego, un cambio en la Constitución General y se discuta. Sí, efectivamente es natural que una persona que tiene ese cargo incomoda cuando no te prestas a asuntos de corrupción. Hace unos días, en el Senado tuve la oportunidad de presentarme y ahí expliqué algo de lo que tú me estás diciendo ante los senadores, porque acuérdate que fui ratificado en el Senado por todos los partidos políticos y vi en la necesidad, en una alusión personal que hizo un senador, de darme la oportunidad de hablar del tema y agradecerle a las fuerzas políticas, pero también al presidente, que pasamos por ahí limpios como entramos y limpios como salimos. Es muy importante porque las aduanas generan casi 1,000 millones de ingresos a la hacienda. Es muy importante porque es casi el 24% del presupuesto que se aprueba cada año, pero también son 42,000 millones que se generan en cuanto al fideicomiso que sostiene por el comercio exterior, aduanas y el SAT para su operación. Y hay el Fidemica, que es otro que se nutre con casi 1,500 al año. Ese es el que hace que opere aduanas. A lo que voy es cierto, en aduanas y en cualquier parte de la estructura de gobierno se tiene que abatir la corrupción. Tienes toda la razón. No nada más es aduanas. Salí tranquilo, el trabajo quedó afortunadamente entregado a la función pública,
entregué a mi salida en la función pública todos los actos que hice desde el primer día, todo registrado sin ninguna observación. E incluso fui mencionado en su momento porque se entregaron como nunca se habían hecho denuncias. Te quiero decir que intervenimos Tuxpan, descubrimos más de 1.900 millones de pesos de evasión de impuestos en IEPS y IVA en traslado de los buques que ingresaban a Tuxpan. Tuvimos que denunciar a todo el personal, incluyendo al que estaba de administrador, y está en proceso. Todo esto que te digo, 24 cambios en las administraciones de aduanas se tuvieron que hacer. Claro que lleva una consistencia. El 80% del comercio exterior mexicano está en la frontera norte. Del total, el 80% transita por la frontera norte, donde hay componentes muy delicados de todos sentidos. En fin, es un trabajo que me dio mucha enseñanza, me probó como ser humano, me probó como funcionario público, y creo que estoy tranquilo para todo lo que me puedan preguntar en cuanto a aduanas, y yo espero que solvente el gobierno federal, porque aduanas da para mucho en cuanto al comercio exterior. Sí, me queda de ver que tenemos que meterle mucho dinero a la modernización, a la tecnología y a la integración. Te voy a dar un ejemplo muy breve para una ampliar. El aeropuerto de la Ciudad de México, durante muchos años, y hoy todavía, la banda ancha para soportar las cámaras, los videos y las alertas de todo lo que sucede en cuanto al tráfico de mercancías no alcanza. Es por abajo de las dimensiones que se necesita la banda ancha para poder mandar las alertas al CEPET que está en Querétaro, y entonces estamos en desventaja contra precisamente esos puntos muertos de seguridad e inteligencia. Esperemos que pronto se resuelva, como otras cosas que dejamos en un expediente, el cual guardamos para que se pueda modernizar aduanas. Te agradezco. Y por otro lado, en el tema de Hacienda, muy breve, creo que me extiendo. Yo creo que Hacienda tiene un problema gravísimo porque tiene que jugar, más que Hacienda, tiene que jugar con el tema de los ingresos. Y hoy que tiene que presentar en septiembre ante la Cámara de Diputados precisamente a discusión la ley de ingresos para que después se apruebe el presupuesto, pues van a tener que buscar de dónde van a venir. El pronóstico de la paridad cambiaria, el pronóstico del valor del petróleo, el pronóstico de ingresos de IEPS, de IVA, es gravísimo porque si tú me preguntas, ellos dependen de la pandemia para saber cuándo se reactiva. Cuando tú ves los centros comerciales cerrados y que cada tarjetita que pasaba por ahí, por las tiendas de ropa y todo eso, era un impuesto que le entraba al gobierno y que más del 57% está parado, ¿de dónde van a proyectar o de dónde van a programar los ingresos de IVA? Los ingresos, pero aparte con otra cosa, con la dificultad que tienen, que necesitan más recursos para la gente desempleada y para los programas de asistencia social a los más necesitados. Sí es un reto, tendremos que estar conscientes ahora que estemos allá revisando cuál es la propuesta, la vamos a revisar también y vamos a ver de dónde. Yo no sé si van a requerir a deuda porque la deuda se encarece hoy con el dólar, y también vamos a ver si le van a tomar un poquito de los 190,000 millones de dólares, millones que tienen de reserva hoy. La reserva en dólares es enorme, 188,000 millones de dólares alrededor de eso, chécalo bien. Y de ahí que tomen unos 10,000 o 20,000 para el próximo año, le va a ser un bálsamo porque no afectaría y le daría un respiro para que precisamente podamos tener programas ahí. Entonces, es interesante, ya veremos más adelante una respuesta más concreta, porque Hacienda no lo sabe, pues nosotros sabremos qué es lo que proponen y ver si es realidad los ingresos, porque el de este año quedó hecho pedazos con el COVID. Los ingresos programados para este año, en términos generales de IEPS, de IVA, de derechos, quedó vapuleado, inclusive de derechos aduaneros. Nada más el SAT reconoce 30% menos de ingresos en impuestos a la renta, nada más en el último trimestre. ¿Verdad? Sí, claro, va a ser un verdadero reto de austeridad, ¿no? El que se viene aquí para el país, y de un aprovechamiento máximo de los recursos que se tienen, ¿no? Por favor, si alguien tiene otra pregunta, por favor, quiere hacer una pregunta, póngala en el chat, por favor, para el senador. Si a alguien le interesa hacer algún cuestionamiento que tenga al... ¿Qué tal? Adelante, Fabricio. Hola, senador. Fabricio Cano, de Coatepec. Mucho gusto. Del tema cafetalero, hemos compartido ya algunas acciones como familia en el mismo sector. Y bueno, en ese mismo renglón,
comentarle que, bueno, a opinión de muchos, usted ha sido catalogado como un político y un empresario muy competente, y yo esa opinión la comparto. Y aunque, bueno, aunque profesamos ideologías diferentes en cuanto al tema político, yo quisiera saber, en calidad de la representación de los veracruzanos, que precisamente la actividad que le comento, el tema cafetalero, aún sigue atravesando temas muy complicados en materia, pues, de desarrollo de la actividad en sí mismo. En materia agrícola, hoy por hoy, las cosas se complican en materia de los precios, las plagas que hoy con las que se enfrenta el sector café, la caña. Saber si desde el Senado hay alguna actividad a implementar para el combate de dichas problemáticas. Te agradezco mucho y qué bueno que hables el tema del café, que es muy importante en la economía de Veracruz. Hoy me acabo de integrar precisamente en este periodo legislativo a la Comisión de Agricultura del Senado. Yo me retiré de la de Hacienda por una razón, porque vengo del gabinete y vengo de la parte del SAT, dependiendo de Hacienda, y no quiero que cualquier comentario que yo haga se pudiera malinterpretar saliendo del SAT. Me da más libertad poder hacer puntualizaciones, por eso hice ese cambio y fue bien visto. El senador Narro es el que lleva esta comisión. Durante muchos años, yo me acuerdo bien, siendo diputado federal, que bajaban recursos y yo siempre escuchaba que por qué bajaban y no bajaban, no entendía esa parte. O bajaban mochados o bajaban. Y eso le pareció al presidente que había que acabar. Yo no sé si ahorita los programas y apoyos que puedan existir, como estoy dándome cuenta, cambió mucho la estructura, ¿estás de acuerdo? Me recuerdo siendo diputado federal, había una confederación nacional donde había un compañero diputado y que bajó muchos recursos para su estado. Por cierto, era un estado del norte. Y me entero después en los medios, cuando dejamos de ser diputados, que nunca encontró a los campesinos de su estado, pero sí se encontró una hacienda y ahora tiene los viveros más grandes de exportación de otras cosas. El dinero se lo quedaba el diputado. Me llamó la atención todo esto. ¿Cómo le hacían? Pues también no sé. Lo que sí te quiero decir, que desde la comisión donde estoy me voy a involucrar y cuenta con todo el apoyo por una sola razón. Los trabajos que da el café, la industria del café, y me parece que ese es un puntal que puede sostener Veracruz. Y perdón que hable de Gerardo, pero no hijo, Gerardo Martínez Ríos. Él ha sido un impulsor desde hace muchos años en las ferias del café. Y el café no nada más es café, son bombones de café, son galletas de café, es turismo, es artesanía. Y yo te invito, inclusive, te abro las puertas en el Senado, en la comisión donde estoy, para que la formación de los productores de café, que siempre he tenido cierto acercamiento, podamos ver juntos en donde podamos nosotros ver cuál es la problemática y desde el Senado de la República en donde podemos tomar acciones inmediatas. Y tienes toda la razón. No es cuestión, y lo digo con mucho respeto, porque yo de donde vengo primero es del sector comercial. Luego me adopta un partido, el Verde, para ser candidato a la alcaldía en una fracción con el PRI. Luego soy diputado y ahora me paso a un proyecto. Cuando a mí me preguntan esto, yo creo que las ideologías se respetan y los seres humanos se deben respetar. Pero hay algo bien importante. Cuando un ser humano toma las decisiones adecuadas en su momento, la historia se lo va a juzgar. Y me parece que es bien importante que en este momento tengamos que estar los que piensan de una forma y otra unidos por un problema básico, que es el progreso, es la armonía, y es que tienes el derecho de reclamar que tu industria florezca porque das empleo. Ustedes son ejemplares, porque al desarrollar en un momento donde tuvieron plagas y donde estuvieron luchando y están superándola, con todos la lana que le han puesto para que no decaiga esa tradición principal o familiar, pues me parece que es heroica. Yo he visto gente que perdió prácticamente todos sus plantíos de café, pues por los asuntos de las plagas, en ocasiones no fueron los apoyos suficientes. ¿Por qué no otorgar gratuitamente miles y miles de plantas sin corrupción para que vengan plantas mejoradas, para que empiece el nuevo crecer del Veracruz del café? Ustedes saben más lo que se tiene que hacer. El 24 es la plenaria de la mesa directiva del partido para la mesa directiva y empezamos a fin de mes con las reuniones. Si antes, aquí en Jalapa, ustedes tienen una agenda básica que exijan que nosotros desde la comisión podamos ir viendo en dónde está la clave de los asuntos que les preocupa para que entremos
a las secretarías, al gobierno federal o estatal, yo te invito formalmente que lo podamos hacer en conjunto. Cuando un político, y en mi caso de senador, en 3 o 4 comisiones, no entendemos que el que tiene la sabiduría es el de frente que nos viene a ver y queremos hacerla de todólogos, sin que el que está produciendo es el que sabe qué es lo que necesita sin darle tantas vueltas, poco podemos hacer. Te invito que formes tú o con quien quieras, como lo estamos haciendo y estamos recibiendo ya las propuestas y necesidades que tienen grupos en la parte agroindustrial y que lo vayamos viendo juntos y que sin ningún engaño te llevemos directamente donde podamos ver en dónde se pueden generar los apoyos y que tú nos digas al revés cómo te apoyamos para que florezca la industria cafetalera y la industria de todos los que son en la región. Perfecto, senador. Yo le agradezco mucho la apertura y sin duda alguna tome en cuenta que vamos a tomar participación en dicha agenda. La verdad, es una actividad que me enaltece. En este mismo sector del medio ambiente, yo, perdona que me extienda un poquito más, va a ser mi última pregunta. Hay un tema que me aqueja mucho como coatepecano en lo particular, que es el tema de la invasión a 2,000 hectáreas en Sierra Alta, acá en Coatepec, donde se ve inmerso una instancia federal como lo es SEDATU, en donde muchísimas familias se ven afectadas por la expropiación de las tierras. Quisiera saber también qué acciones se pueden tomar en este sentido para el bienestar de las familias y para que a su vez se lleve a buen puerto las actividades de instancias federales que se deban de hacer. Entiendo ese tema, acabo de atender, creo que vienen, ¿cuándo es la cita con el delegado? Mañana a las 12, tengo entendido, se formó una comisión y le saqué cita con el delegado de Gobernación Federal aquí en la ciudad de Jalapa. Hablé con él, tengo el expediente de lo que está sucediendo y mañana tienen la primera reunión con el delegado de Gobernación que depende de la secretaria Olga Sánchez Cordero, que es la que está allá en México, en Palacio Nacional. Los atendí esta semana. Me preocupa mucho porque con independencia que la gente quiere tierras para sembrar, creo que hay muchas en patrimonio del Estado que se pueden catafixiar para lugares donde no violenten la ley, la legalidad, ahuyente el Estado de Derecho y por una duda o alguna circunstancia rara se pueda desplazar a la gente, además en terrenos delicados que son patrimonio de la naturaleza y patrimonio de la gente y propietarios legítimos. Yo lo conozco el tema. Si tú gustas, aquí te vamos a dejar, bueno, Gerardo tiene mi teléfono, te ruego que cualquier cosa ahí lo tienen, y pedirte un favor. Yo estoy pendiente porque ahora que hablé con ellos en esta reunión, me enseñaron, te repito, los asuntos de la preocupación. El mañana ya tienen la cita y del resultado que tengan lo seguimos platicando. Y bueno, pues si el tema es conciliar, porque creo que ya están poniendo las cosas un poquito más candentes en lo social, porque hay mucha gente de esos predios que están en la montaña y que ya empiezan a sentir ciertos desplazados teniendo su título, teniendo su legítima propiedad, y eso no puede ser. Si rompemos el Estado de Derecho va a ser un problema grave. Hay que ver qué pasó con SEDATU, y pues yo creo que anteponiendo, yo creo que la calma, la paz y la legalidad, si SEDATU tiene necesidad de otorgar lugar para campesinos, que por cierto no son veracruzanos en la mayoría, tienen que arreglar el problema político. Por eso lo mandé a la Secretaría de Gobernación. Yo te prometo que mañana, terminando la reunión, ellos, esperemos tenga eco y a ver qué nos dice el delegado de Gobernación. Con todo perfecto. Le agradezco mucho, senador. Estaremos pendientes del tema y me comunico con usted. Muchas gracias. Sigo atento, gracias. Eres muy amable. Excelente, Fabricio, muchas gracias por tu pregunta. Tenemos una pregunta de Gustavo López, por favor, da una pequeña presentación y tu pregunta, por favor, para el senador. Hola, senador, muy buenas tardes. Usted es un funcionario público que tiene muchísima experiencia en todo ese tema de comercio exterior y de aduanas, y hoy usted es el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado para Asia y para el Pacífico. Entonces, me gustaría saber desde el Senado qué pasos van a tomar para favorecer nuestro comercio con esa región del mundo y que tengamos una menor dependencia de nuestro comercio con Estados Unidos y con el norte, que como usted mencionó, casi acapara el 80% de nuestro comercio exterior. Es muy interesante tu pregunta y la inquietud, porque precisamente el Senado que le corresponde es ratificar los convenios de colaboración con los países. En el caso mío, donde estoy en esta importante
comisión porque es importante por los países que representa. Hemos tenido contacto con China, con Japón, con todos los países que son importantes hoy en el desarrollo. Están vigentes los convenios de colaboración, están vigentes los tratados que tenemos con ellos, hay reuniones permanentes con las embajadas y próximamente, una vez que, lamento mucho y lo repito, el tema de la pandemia nos permita ampliar reuniones donde hacemos reuniones con 20, 30 agentes de los países que son parte de estas relaciones, que vienen empresarios de otros países. Se ha habido restringida, pero quiero decirte que eso no ha implicado que estemos en contacto directo con las embajadas y tratando de facilitar los procesos de exportación. Nos importa, necesitamos importar bienes y servicios, pero lo más importante es que exportemos a esos países más cantidades de productos mexicanos. Hay ciertas regulaciones en los países, estamos tratando de que los productos mexicanos cumplan con algunas normativas de los países. En ese tema estamos un poco atrasados, pero lo estamos haciendo para que en los estados puedan mandar productos a esos países con unas características que con el apoyo de la Secretaría de Economía, tanto estatales y municipales, podemos poner en el escenario productos que son necesarios en el exterior. A veces nos hace falta el volumen, el capitalizar a los productores para que puedan hacer ese embarque, el empaquetado, y lo estamos ayudando, lo que bien ha hecho durante mucho tiempo, cuando estuvo aquí el ingeniero Martínez, en lo que son las incubadoras de negocios para que tengan el proceso completo de código de barras, del grado alimenticio, todo lo que tiene que ver. Yo me pongo a las órdenes, todos los jóvenes emprendedores que quieran con esos países transitar en algún tipo de negocios, o las grandes empresas que nos visitan para tratar de dirimir diferencias, constantemente en la comisión lo hacemos, y desde luego con las autoridades de nuestro país, con las autoridades de ese país, tratamos de ver cuál es la problemática, si está en las aduanas, si es comercio, si es corrupción, si es lentitud, si tenemos algún proceso que esté alterando la digna importación o exportación de nuestros productos más que nada, y en eso los podemos apoyar plenamente con todo esto. Muchísimas gracias, senador. A ti te lo agradezco, muy amable. Excelente, gracias por tu aportación, Gustavo. Vamos con Javier Landa, por favor, una pequeña presentación para el senador. Y tu pregunta, por favor. Si quieres, abre la ventanita, quítale la vara de abajo. Javier, no te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, adelante, adelante. Senador Ricardo Agüed, antes que nada, pues muy buenas tardes. Le saluda Javier Buenas tardes. de Veracruz, para la capital del estado. Y pues bueno, preguntarle sobre los temas, sobre los grandes retos que presenta Jalapa. Usted fue alcalde de la capital del estado. ¿Qué es lo que está pasando en el ayuntamiento de Jalapa? Y pues bueno, también preguntarle, pues usted como empresario, ya que van más de pues 900 comercios cerrados, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuáles son los retos que presenta Jalapa y cómo se podrían solucionar? Te agradezco mucho, Javier, muchas gracias, buenas tardes. El tema del cierre de negocios es un tema que, como bien lo he dicho, es un tema que está provocando esta pandemia por los giros de los negocios, pero un poquito también porque pues esto a todo el mundo lo agarró así con las manos sobre el momento de una pandemia donde había negocios que han sido restringidos en su acceso. Yo hago una reflexión solamente. Sí está, y hay que apoyar a la autoridad con los temas de salud, pero la otra salud que se viene es cómo vamos a reactivar en su momento el tema de la economía de los negocios. Hoy mismo vi 2, 3 negocios cerrados. La gente se acabó su liquidez. Por más que quiso apoyar a los empleados o a los trabajadores, se quedaron ya totalmente en ceros. Esto me preocupa mucho. ¿Qué vamos a hacer? Pues finalmente yo creo que lo hemos dicho y lo dije hace un momento, la autoridad, y por eso es bueno que nos sentemos a ver en dónde podemos algunos negocios que tienen un giro, facilitarles de alguna manera, cómo se pueden transportar a otro giro que sea, digamos, un poco más esencial y que puedan estar trabajando con las medidas que impone la Secretaría de Salud, porque también sería irresponsable. Hay negocios, por ejemplo, que tenemos abierto 3 sucursales de 8 o 9,
con más de 500 trabajadores. En el caso nuestro lo tenemos así. Estamos al 25-30% de ingresos y no te da la media para sacar, sino que estás comiendo parte del capital que ganaste, porque si sigue esto así, pues con el afán de conservar, ¿no? Y muchos empresarios ejemplares lo están haciendo. Yo creo que, sin duda, los apoyos que se puedan dar a nivel federal, estatal y municipal son fundamentales, sin dañar desde luego la operación del Estado, la Federación, municipios. Te lo pongo muy fácil. El empresario no quiere regalado, quiere sentirse apoyar. Ha habido apoyos a la microempresa en una cantidad del 16% nacional, con un gran esfuerzo económico de la Federación. Pero esto no resolvió el problema de los cientos de negocios adicionales. Uno, medida que he tratado de proponer, 0 pago de seguro social hasta el año que entra, pero que no lo regalen, que lo pagues terminando la pandemia, con el entero de ese mes y 10% mensual sin intereses. Esa es una buena acción. Ya hay acciones del Infonavit que me parecen bastante buenas, por así decirlo, aunque no suficientes, pero bastante buenas, que por ese lado sí lo hizo. El apoyo del Seguro Social que había propuesto nunca se aterrizó porque no fue posible ni en el 1.6% de los empresarios haberlo adquirido en los términos que querían, y además con una tasa de interés que era, pues yo siento que más cara que la que podían conseguir. Ahorita necesitamos ser solidarios. Esa es una parte importante para el flujo, pero la otra, atinarle a que de repente la empresa, decía hace un momento, si un gimnasio tiene un gimnasio, pues ¿cuándo le vas a cambiar el giro? ¿Cuánto te cuesta cerrar, clausurar y cambiar el giro? Si en ese mismo espacio tú tienes la oportunidad de que te den un permiso provisional para que tengas un giro, aunque vendas abarrotes, medicinas o lo que sea, para que conserves la fuente de trabajo, o tanto producto hoy que están abriendo de gel y tema de asuntos personales para el cuidado de la pandemia. En fin, buscar alternativas urgentes es lo que necesitamos. Me preocuparía que una vez, porque no tenemos ni siquiera para cuándo termine esto, si se va a llevar 6 meses o 1 año, ¿estás de acuerdo? Y hay que hacer una medición a dónde va a llegar, porque lo más preocupante es que las empresas pierden su empleo. Pero yo te pregunto, la desesperación de la pandemia, de la inseguridad por el desempleo, nos puede rebasar a todos, porque entiendo que hay un recurso importante del gobierno de la República que ya junta 100,000 millones mensuales para apoyos de asistencia en sus 5 programas. Es 1.2 billones en este año. Sin embargo, cuando te das cuenta a la gente con ese gran esfuerzo que se ha hecho, cuando permeas a la gente, no les llega a todos por más que quisieras, sería imposible. ¿Sí me explico? Si tú quisieras apoyar a toda la gente que lo requiere, te llevarías más del 70% del presupuesto programable y no hay manera de que se haga porque pagarías todo. Y con la problemática de atención de salud que está costando muchos ingresos, con la seguridad y otras cosas, entonces yo creo que el presente de Jalapa es tratar de transformar actividades. Acabo de ver con mucho gusto, y no lo hago como propaganda, pero tengo que felicitar, aunque parezca pequeño. En un día se vendieron, en unos días, 15,000 pambazos en un programa que hizo el Ayuntamiento de Jalapa por medio de Gerardo Martínez, y me llamó la atención que la gente andaba contenta porque la gente que estaba triste en su casa la puso a chambear y se vendieron 15,000 pambazos. A lo que voy es eso, creatividad es muy importante, y creo que los jóvenes van a ser importantes también para motivar este tipo de cambios. Si podemos nosotros, en cada tienda que cierra, darle la oportunidad que abra un giro, vamos a catalogar los esenciales con las medidas de seguridad y vamos a luchar que cada negocio que se vaya a cerrar ponga SOS, que vaya a la autoridad y que le diga, no cierres, te voy a dar un permiso provisional en la licencia que tienes, porque a ver, tenemos bares cerrados, no van a abrir, pero ya tenemos cientos de gente sin empleo. ¿Por qué no le damos un permiso provisional con todos los de la ley? Porque supuestamente están ubicados y no sé, que tengan una venta de productos, inclusive de salud, que tengan algún otro tipo de situación y ir mitigando al máximo. Más de allá, yo creo que es ahorita difícil. Y si todos tenemos que vender y repartir y que pongan a venderse abarrotes y que se pongan a vender productos que sean posibles, pues también se vale. Ahora, por ejemplo, yo tengo tiendas de conveniencia que están abiertas como esenciales y una zapatería que vende 2 pares de calzados, la cierran. Y tienes tiendas que tienen 90% de azucarados, licor y cigarros y es esencial. Explícamela. Entonces,
tenemos que ir equilibrando esas cosas para no desanimar a la gente, y yo apuesto a que cada negocio que lo vayamos induciendo para que sí, el cómo sí puede abrir, con la seguridad de la salud y la sanidad, porque tú te vas a una plaza comercial y hay 2,000 coches en un estacionamiento, ¿no? Y esa gente está deprimida porque ve que tiene un cliente al día o 2 al día y le cierran el negocio. Lo digo con todo respeto, con el ánimo de construir. Cerraron el centro cuando las colonias están saturadas de gente. El centro no entra gente, es la zona más limpia. Y está cerrado y todos los días cierran negocios porque cerraron el centro de la ciudad. Son los temas que tenemos que sentarnos ecuánimamente a revisar, ¿verdad? Gracias, senador. Pues agradecer y también resaltar, tuve el honor de pues estar ahí con algunos empresarios entrevistándolos en una labor titánica y maratónica, como usted la comenta, por parte del ingeniero Gerardo Martínez, donde sí, pues a través de redes sociales se pudieron vender muchos pambazos y dejó una gran derrama económica en todo el estado. Gracias por su tiempo y también agradecer a Ángel, pues el presidente de Canajop Veracruz, agradecer sí, a Juan Carlos y pues bueno, a todos los que se encuentran aquí y pues brindaron el tiempo para seguir construyendo a través de Canajop MX. Hay que darles ese ánimo que hace Gerardo. Hay que vender la repostería en casa, los tacos en casa, los pambazos, los servicios en casa para la gente que está ávida de negocio. Te agradezco mucho y te felicito. Un abrazo, senador. A ti, igual. Gracias, Javier. Ahora vamos con la última pregunta que solicitó Bernardo hacer. Por favor, Bernardo, da una pequeña presentación para el senador y tu pregunta. ¿Qué tal, senador? Un gusto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Bernardo Rafael Silva Benítez y pues antes que nada quería agradecerle porque realmente usted es un gran ejemplo para todos los jóvenes, no solo de Veracruz, sino de toda la nación. Y pues la pregunta es la siguiente. ¿Qué propuestas han hecho los legisladores para impulsar una economía basada en el uso sustentable de recursos naturales? Te agradezco mucho y qué interesante es esa pregunta. La explotación en ese sentido es enorme y yo creo que quedamos a deber. Hay muchas políticas en ese sentido, pero tenemos que aterrizarlas. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden lograr, sin duda, en un programa, y ahí yo entro que ustedes como jóvenes, con esa agenda que traen, pudieran ayudarnos a proponer más en lo concreto. Y te quiero decir que en la Comisión de Economía han llegado diversos proyectos, de los cuales te los voy a hacer llegar, en donde están tratando de hacer precisamente economía sustentable, que creo que es lo que tiene que dar un giro importante al país. Si bien ha avanzado mucho en los últimos años, no ha sido lo suficiente. Y creo que ahí tenemos una fuente económica limpia, interesante, pero que puede traer beneficios importantes a la economía del país. Pronto te dejaré todo lo que tenemos nosotros en la misma comisión como propuesta y te invitaría inclusive que en ese sentido, como me imagino que los jóvenes tienen diversas agendas, pues que esas agendas que las lleven, podamos empatarlas con lo que tenemos ahorita como política pública o como política en tránsito en temas directamente en cuestiones legislativas para que las empatemos y será interesante la propuesta que tengan ustedes. Yo creo que falta por hacer y falta mucho. Sin embargo, en los últimos años he visto que las nuevas generaciones le han apostado mucho a este tema y aquí en Veracruz creo que hay mucho que explotar y no lo hemos explotado plenamente. Excelente, gracias, senador. Y ahora sí, para finalizar, porque si no nos trata de robarle mucho tiempo, senador, porque sabemos que tiene a tus órdenes, una agenda muy ocupada. Fernandita, porfa, Fer, tu pregunta. Gracias. Gracias, Gerita. Hola, ¿qué tal, senador? Soy Fer Beltrán y soy sobrina de Pedro Coronel. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Bueno, yo estoy muy adentrada en estos temas de género y le quería preguntar a usted que está pues adentrado en la política, ¿cómo ve el rol de la mujer en la misma? Si realmente sí se ha generado un progreso o simplemente son puras propuestas y realmente no estamos actuando como tal. Yo creo que avanzó mucho, te digo con toda franqueza. Somos testigos nosotros
que ha cambiado mucho en ese sentido y además está dando muestras de que la mujer está ya en una posición diferente. Te voy a decir por qué. Hoy tú sabes bien que ya tenemos que ser pares en la política y pares en el Senado y también ya se les da un lugar. Falta mucho en el tema laboral. Entiendo que se les dé precisamente el mismo espacio, los mismos ingresos. Sigue habiendo un poco de problemas en ese aspecto, pero la mujer se ha ganado poco a poco el prestigio y además los lugares en las áreas tanto políticas como administrativas en el país. Este país no es el mismo de hace 40 años. Si tú te das cuenta, lo que vivieron las mujeres de tu familia fue muy distinto a lo que tú vives y el espectro que tienes de crecimiento es enorme. No dudes que pues ya hay posibilidad, hay mujeres gobernadoras, ya tenemos funcionarias públicas en todos los niveles. En el Senado van a ser mitad de senadores, mitad de diputados, de senadores. Ya tenemos esa parte ya aprobada, inclusive como una exigencia. Y en la política se están dando espacios. ¿Por qué es importante que se haya dado en la política? Porque la conducción y la experiencia que tenemos, que en la mayoría de las mujeres que tienen una función, una responsabilidad política o pública, generalmente han dado un paso hacia enfrente y lo han hecho muy bien. Y lo han hecho extraordinariamente bien, yo lo diría. Entonces yo creo que por ese lado estate tranquila, pero vas a tener más competencia, porque esta apertura ahora está dando una competencia dentro de las mujeres para poder accesar a la administración pública, inclusive a las gobernaturas, por qué no decir a las presidencias de la República, o como ya hay gobernadores como Sheinbaum, como que tenemos en Sonora, etcétera, en algunos estados. Y lo profesional, que se le ha dado el justo medio. Tenemos hoy en México, en el área de cualquier rango profesional, médicos que son de lo más alto nivel. Tenemos también en el área de la ingeniería, en el área de la sociología, y yo las felicito. Yo te voy a decir algo. En la administración que yo tuve como administrador del ayuntamiento, como presidente municipal, te quiero decir que la columna vertebral de mi honorabilidad y honradez en el manejo de recursos eran puras mujeres. Y no tuve una sola observación. Porque las mujeres, aparte de responsables, tienen esa formación. Todas las que manejaron precisamente los recursos fueron mujeres. Y por ahí debes de conocer a alguien que se llama Cecilia Coronel. Pues ella fue la tesorera. Sí, es mi tía. Para que veas, a ella le debo que salí más pobre del ayuntamiento cuando salí de alcalde que cuando estaba, porque me cobraba todo lo que debía yo. No, es una gran persona, como Pati Ortega, Marta Patricia, etcétera. Muchas mujeres que yo les decía Los Ángeles de la Guarda, porque eran tan rectas, tan profesionales, que verdaderamente hicieron una gran labor. Te felicito que estés en una cámara de jóvenes como esta, de jóvenes que no son políticos, pero sí son políticos, y yo les invito a que sí hagan política. No sé de qué partido, pero que hagan política. Pero que hagan política, verdaderamente una política que les nazca y que donde estén, luchen por los ideales de una sociedad mejor y del presente de ustedes, porque ya no voy a hablar del futuro. Están haciendo el presente ustedes y seguramente les va a ir muy bien. Excelente tu pregunta, Fernanda. Bueno, ya para ya no robarle más tiempo, senador, ahora sí ya llegamos a un fin. Yo creo que todos pudimos hacer alguna pregunta, a la mayoría que teníamos ahí algún pendiente para hacerle a usted. Y de mi parte, agradecerle mucho por el tiempo que se tomó y por la oportunidad de poder platicar con usted, ¿no? De entablar una charla. Le voy a ceder el micrófono a Ángel Ramírez Arroyo, que es el presidente de la Cámara Capítulo Veracruz. Y pues de mi parte me despido. Una vez más le agradezco, senador, y un afectuoso saludo y un afectuoso abrazo. Gracias, Gerardo. Te felicito mucho por ser quien eres y que siga el deporte. Sé que eres buen deportista, pero buen ser humano. No cambien. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, senador. Buenas tardes. Hola, senador, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecerle a todas y a todos por estar con todos nosotros. Muchas gracias a los que nos hicieron el favor de acompañarnos por Facebook Live. Quiero agradecerle a las organizaciones aliadas, a la revista Perfil Veracruz, a la Fundación Jalapeños Ganando. Y bueno, senador, primero que nada, agradecerle a usted por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Sin duda alguna, es un placer siempre escucharlo.
Le comentaba hace un momento, yo lo veía cuando estaba chiquito, que de hecho hasta una vez me regaló creo que una gorra o una lona, algo así, ahí lo debo de tener guardado. Y la verdad siempre me gustó su forma de hacer política, porque convencía a la gente no por el partido, sino por la persona. Yo lo felicito, diga, bueno, es un chamaco de 14 años, ¿no? Pero bueno, sinceramente creo que un reconocimiento bastante amplio de todos los jóvenes de la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos Mexicanos, no solamente en capítulo Veracruz, sino capítulo Puebla, capítulo Michoacán, de todos los capítulos, igualmente en nombre de nuestro presidente nacional, Manuel Bueno Cisneros, le manda un fuerte saludo y un gran abrazo. No pudo estar aquí con nosotros, pero bueno, estamos todos nosotros con usted. Quiero que sepa que tiene aliados en donde se encuentre Canajobe MX, y sin duda alguna nosotros siempre vamos a estar aquí para escucharlo, y siempre es un honor, se lo vuelvo a repetir, estar con grandes políticos como lo es usted, senador Ricardo Agüed. Muchas gracias a Gerardo por hacer esta gestión, y bueno, senador, ahora sí le dejo la palabra a usted. Muchas gracias. Te agradezco mucho, y desde luego al presidente nacional, salúdamelo mucho, y el complacido y el agradecido soy yo, porque me llena de ánimo y me nutre mucho ver la participación de los jóvenes interesados por lo que sucede en su país, en su ciudad, en su estado. Los que hemos hecho política, nos nutre mucho ver que las nuevas generaciones están puestos, están conscientes, quieren participar y no son indiferentes. Cuenten conmigo en todo lo que ustedes quieran proyectar, y espero serles útiles, y algo muy importante, que nunca piensen que se les va a defraudar la confianza. En lo que yo pueda, estaré siempre presente para las agendas que tengan ustedes, no con el ánimo de nada personal, sino de otorgar y de poder conducir. A mí me dio mucho gusto esta tarde platicar con ustedes, porque, repito, el que tenga yo jóvenes, que algunos conozco más que otros, pero que estén dando un frente, en vez de que estén desviando para otro lado la atención, y que sean parte de una organización local, estatal, nacional, de jóvenes emprendedores en las problemáticas y agendas políticas y sociales, me merecen mucho respeto. Así es de que tarde que temprano les iré yo a tocar la puerta para que en lo que ustedes estén haciendo nos conduzcan como ciudadanos, y ustedes como servidores públicos, que sería lo mejor que yo quisiera ver en la vida. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador. Gracias, senador. Muchas bueno, gracias, pues senador. antes de irnos, nos podemos sacar la foto del recuerdo como siempre. A ver, todos prendan sus cámaras, los que no Por la favor, tienen para la no foto. se preocupen, no es necesario maquillarse ni peinarse. Estamos todos empates. Y senador, algo muy importante, somos 700 jóvenes a nivel nacional, la plataforma de Canajobe MX, y quiero que sepan antes que nada que todos somos amigos, y así es como hemos ido trabajando. Entonces, muchas gracias, de veras, gracias, Gerardo. Me voy muy contento de ver a una persona de Pachuca que realmente es de aquí de Veracruz. Entonces, gracias, muy bien. amigo. Jalapeño, es jalapeño. Los jalapeños claro que es jalapeño. Bueno, Pues le digo que me siento jalapeño con adopción, pero mexicano por honor. Gracias. Okay. Muy bien. Muy bien, vamos a voltear al frente. 1, 2 y 3. Muchas gracias a todos, Gerardo. Te la dejo todo. Gracias, Ángel. Y ahora sí, ya vamos a dar fin a la transmisión en Facebook. Senador, una vez más, muy agradecido con usted por sus aportaciones. Creo que tocamos un poquito de los muchos temas que hay por tocar en Veracruz, y nos dio su opinión, su perspectiva, y que es muy importante, ¿no? Que desde su punto de vista legislador, nosotros también podamos aterrizarnos un poco, porque luego parece que tenemos ideas muy voladas, muy locas. Entonces es muy, muy, muy bueno que nos aterrice una persona tan destacada como usted en todos los sectores. Ahora sí, ya sería todo. Vamos a finalizar. Gracias, Gerardo. Abrazo a ti y a tu familia, que son gente igualmente, muy valiosa senador, para nosotros veracruzanos. Un abrazo. Cuídate. Igualmente, senador. Gracias. Gracias, amigos de Facebook Live. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima semana. Estén pendientes. Buenas noches a todos.